Estimados Buenas, estudiantes, bienvenidos a esta pequeña conferencia o foro prácticamente donde vamos a ver un pequeño tema titulado La reforma educativa, reflexión y debate. Eh, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida y comenzamos ahora mismo. Si pueden observar en su pizarra, tenemos a modo de introducción de que es una reforma que se implantó en el sexenio anterior con el expresidente Enrique Peña Nieto. Y tenemos tres citas que me gustaría leer para poder explicarles a ustedes en qué consistió todo este asunto de la reforma educativa en aquel entonces. En primera instancia, es una reforma muy criticada, a como lo afirma Naranjo, porque surgió a través de un pacto legítimo entre el gobierno y los partidos, y no de artículos arbitrados que después de todo se volvieron un modus vivendi, pero no una política pública. Por otra parte, Hernández y Melgar se refieren a esta como que la reforma educativa se aprobó ayer en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, sin que el CENTE consiguiera suavizar la futura obligación constitucional de los maestros de someterse a la evaluación para su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en lo que será establecido como el servicio profesional decente. Y finalmente tenemos a Moreno y Ramírez, otra crítica que sustenta en que la reforma educativa incorporó la evaluación docente, específicamente la de desempeño, como el corazón de la reforma, cuando ni el sistema educativo, ni los docentes, ni siquiera la misma autoridad educativa estaba lista para realizar una evaluación de este tipo. Y pues bueno, hacerles un pequeño énfasis y un pequeño comentario de que en realidad fue una, como menciona aquí el texto, una reforma educativa muy criticada y con énfasis en un concepto que manejaban todos los docentes como una reforma punitiva, es decir, basada bajo ciertos castigos. En la primera cita vemos que fue una reforma educativa pactada simplemente entre el gobierno de aquel entonces y sobre todo los partidos políticos. Y bueno, su enfoque no iba tanto dirigido hacia una educación de calidad, sino por cuestiones políticas. Ese era prácticamente el rumbo que llevaba esta reforma educativa. En esta segunda cita nos habla también acerca de que realmente el CENTE, que todos sabemos nosotros que es el sindicato de la mayoría de los profesores a nivel nacional, pues bueno, tampoco tenía voz ni voto para que pues obviamente se pudiera derrumbar esa reforma, puesto que pues ya había sido aprobada. Y por último, se hace énfasis también en este pequeño párrafo acerca de que el corazón de esta reforma educativa era la evaluación del desempeño. Recordemos que muchos profesores a nivel nacional tenían miedo, en este caso, de no acreditar esta evaluación y sobre todo de ser removidos de sus puestos de trabajo. Entonces, esta reforma causó mucho descontento en todos los profesores de aquel momento, de aquellos años, inclusive hubieron muchos movimientos sociales, tanto en la Ciudad de México como en cada uno de los estados de la República Mexicana. Seguimos más adelante, leemos aquí, la educación en el siglo XXI se transforma cada vez más rápido, debido a que se cree que de esta manera se logrará el progreso de toda sociedad. Muchos países, incluso México, han apostado por reformas con diferentes enfoques educativos para estar al día y a la vanguardia. Recalcando este punto, nuestro país tiene un sistema educativo muy completo. Además, en el caso del trabajo, muchos sectores laborales en nuestro país están más vinculados al conocimiento, es decir, a la educación. Bien se sabe que la educación pues es un parteaguas hacia el futuro de todos los jóvenes del país y sobre todo de la educación. Pero principalmente nosotros como profesores somos los actores principales que debemos de impartir una educación de calidad y sobre todo ir de acuerdo al contexto en el cual nosotros estamos viviendo, a los tiempos actuales, como por ejemplo el siglo XXI. ¿Tienes alguna opinión, María José, acerca de lo que hemos estado platicando hasta ahora?
Sí, claro que sí. Lo que me parece sobre la reforma que planteó el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues realmente para la docencia fue algo inesperado. Sin embargo, creo que los docentes, como bien menciona, no estaban preparados. Y creo que esa fue como la molestia más para ellos, ¿no? Creo que tienen la capacidad, las habilidades por la cual representan el magisterio, ¿no? Sin embargo, como también menciona, algo importante es que era como una cuestión más política, entonces no se eh, dirigía tanto en mejorar la educación, ¿no? Es correcto. Bueno, sigamos entonces con los siguientes puntos. Hay que destacar estos elementos que vamos a leer a continuación. En primera, la educación debe ser continua. Todo el sector productivo de un país debe considerar la educación a lo largo de su vida. Número dos, en la escuela se compite, pues no solo basta el entorno del aula, sino también del apoyo de las nuevas tecnologías como apoyo para dotarnos de conocimientos. Esto es algo muy cierto. Siempre las personas que estudian, las personas que se preparan día con día, pues obviamente van con ese propósito en el futuro de sobre todo mejorar la calidad de vida de ellos y obviamente de sus familiares. Cuando hablamos de una escuela que compite, estamos hablando el contexto en el cual nosotros en la actualidad estamos viviendo de cómo vincular las nuevas tecnologías, por ejemplo, diferentes herramientas que existen, como por ejemplo también el Internet, en lo que estamos usando ahorita, que son los medios en los cuales nos vamos a comunicar a través de Internet con nuestros estudiantes. Por ejemplo, la pandemia es un ejemplo clarísimo de cómo todos los maestros le entramos a esta situación de acercar a la tecnología junto a la educación. Es una herramienta que realmente sirve muchísimo en la actualidad. Número tres, hay mucha competencia laboral, como menciona Naranjo, entre otras razones porque la oferta educativa se amplió y hay más personas que tienen acceso a ella y cuentan con más años de escolaridad. Y por último, educación y calidad de vida. La vida se vuelve más exigente, por lo que para elevar nuestra calidad de vida es necesario estudiar muchos más años que antes. Eso es una realidad. Un ejemplo claro, un servidor está estudiando un doctorado y eso precisamente es para elevar mi calidad de vida en el sentido económico y sobre todo profesional. Eso no es algo nuevo. Todas las personas, conforme van pasando los tiempos, la vida laboral en este caso es más exigente. Se exigen perfiles muy bien calificados, por lo tanto la gente lo que hace es obviamente entre tanta oferta educativa que existen en diferentes escuelas o universidades, pues tienden a seguir sus estudios superiores. Entonces eso es algo inevitable. Entre más pasa el tiempo, pues obviamente más se va preparando la gente profesionalmente hablando. ¿Alguna opinión? Sí, como bien me acaba de mencionar, estas principales características o beneficios, sí, definitivamente la educación nos abre sin fin de oportunidades, por lo tanto, es importante estar en continuo aprendizaje, y ya sea que ese aprendizaje sea de cualquier índole. Entonces, sí, por supuesto, opino y estoy de acuerdo en que las personas necesitamos seguir preparándonos, seguir autoeducándonos. Ok, muchas gracias. Y bueno, puntos importantes también sobre esta dichosa reforma educativa, pues bueno, busca una educación de calidad consiguiendo la igualdad en toda la sociedad mexicana. Sin importar el origen social del que procedan, los estudiantes mexicanos tendrán mejores condiciones para alcanzar el éxito profesional y la movilidad social y económica. Obviamente esta reforma educativa de aquel entonces buscaba, como dice aquí, la igualdad, que todo mundo tuviera inclusive diferentes niveles socioeconómicos que existen en nuestro país, tuvieran la oportunidad todos los individuos de estudiar, de acercarse a las escuelas, de seguirse preparando. Entonces, ese también era uno de los propósitos principales de esta reforma educativa. ¿Cuáles fueron entonces aquellos puntos fuertes? Vemos aquí algo muy interesante. Hubo una creación de lo que se llamó el servicio profesional docente.
es decir, un sistema transparente que busca la calidad educativa bajo el ingreso, promoción y permanencia de docentes. También durante el 2017, cerca de 1.250.000 maestros participaron en evaluaciones de nuevo ingreso, promoción, diagnóstico y permanencia. Respecto a evaluaciones de desempeño, cerca de 190.000 docentes fueron evaluados y obtuvieron calificaciones altas. Yo la verdad que en mi punto de vista personal siento que esta reforma educativa tiene dos vertientes, es decir, una positiva y una negativa. Negativa en el sentido de lo que discutimos desde el principio, es decir, muchos profesores se negaban a ser evaluados a la mencionada evaluación de la permanencia porque temían a perder sus puestos de trabajo. Sin embargo, a otros, como en el caso personal, fuimos beneficiados por esta reforma del sexenio pasado, sobre todo porque fue muy transparente, aquí como menciona el texto, un sistema transparente. ¿Por qué? Voy a mencionar unos ejemplos. Hace muchos años, antes que existiera esta reforma educativa, en lo personal, estuve en Colegio de Bachilleres de Tabasco presentando en años consecutivos la evaluación de ingreso. Sin embargo, pues no acreditaban, ¿no? Cuando viene esta reforma a nivel nacional y obviamente el gobierno federal toma este cargo de evaluar a todos los docentes a nivel nacional, me inscribo y gracias a esta reforma yo estoy en el magisterio actualmente. Entonces, mi pregunta era cómo era posible de que yo cuando presentaba la evaluación a nivel estatal no pasaba y ahora cuando se abre esta reforma, cuando se inicia esta reforma y se abren los ingresos con la evaluación de nuevo ingreso, pues sí califiqué como un docente de calidad. Entonces yo sí creo realmente que esta reforma educativa brindó esta oportunidad a muchos maestros que realmente participaron en aquel entonces, 2014 aproximadamente, 2015, y así consecutivamente los años venideros. Pero para mí sí es una reforma que realmente fue muy transparente en los resultados, sobre todo porque brindó mucha oportunidad para que nuevos profesores entraran al magisterio y sobre todo a este sistema de implementar las clases en todos los niveles educativos de México. Entonces, para mí realmente fue una reforma educativa positivamente en todos los ámbitos. Y bueno, tenemos ya por último los resultados de esta reforma educativa. Por ejemplo, en las evaluaciones realizadas entre los años 2015 a 2018 en educación media y media superior, el porcentaje de maestros con calificación de idóneos ha mejorado considerablemente, pasando del 38.3 al 54.5. Respecto al aprendizaje, hubo mejoras en la prueba Planea, poniendo como ejemplos a Sonora, quien alcanza mejora en sus puntuaciones, pasando de 476 a 505, más o menos entre 2015 y 2017. En lenguaje y comunicación, en el área de matemáticas fue de 473 a 500 puntos de mejora. Esto solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces, repito, tuvo quizá aciertos negativos, pero también tuvo aciertos positivos en diferentes ámbitos de la educación. ¿Tienes alguna opinión, María José, ya para cerrar esta pequeña conferencia? Sí, claro que sí. Como bien acaba de mencionar, esta reforma del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues sí, tuvo de alguna forma aciertos, más que aciertos que cosas negativas, ¿no? Entonces sí, por supuesto, la experiencia que usted cuenta, entonces, es una prueba más de los aciertos de esta reforma, igual el desempeño que pudo realizar cada uno, entonces, como mencioné, igual la transparencia. Gracias, María José. Y bueno, ya así como que a modo de resumen, digamos que fue una reforma de alguna manera sí que no favoreció a profesores por el temor que decían de que podían perder sus plazas en el caso de no acreditar una evaluación de la permanencia. Las cosas han cambiado en la actualidad, pero pues yo sí firmemente confié muchísimo en esa reforma educativa, puesto que yo fui beneficiado
y gracias a esta situación yo estoy actualmente desempeñando mis labores como docente en educación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco. Así que yo desde mi postura la veo como una reforma que realmente generó muchos beneficios a todos, aunque pues como decía desde el principio, hubieron cosas que no beneficiaban a algunos, pero que realmente a la mayoría de nosotros sí. Entonces, muchísimas gracias, María José, por participar en esta pequeña charla, en esta pequeña conferencia acerca de este tema que es muy importante, porque es muy importante conocer cómo ha evolucionado las diferentes reformas educativas a lo largo del tiempo, años atrás hasta la actualidad, y sobre todo qué beneficios ha brindado a los profesores y sobre todo a los estudiantes en el ámbito del aprendizaje. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias.